al último domingo del año 2020, un año inédito en la historia por la emergencia sanitaria que nos ha tenido confinados, un año que ha traído circunstancias difíciles para todos. Sin duda muchos han perdido seres queridos, amigos, familiares, vecinos. La salud, siempre apreciada hoy, hermanos, hoy tiene un muy alto valor. La economía seguramente será de un pronóstico reservado para el 2021. Las grandes instituciones y organizaciones públicas y privadas enfrentan desde el cambio climático, en los que se incluyen terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc. El hambre cada vez será más. Internet, que en este tiempo se ha convertido en una herramienta importante para las iglesias, ya que, sin embargo, esta herramienta, hermanos, está llena de peligros, ya que en el Internet abunda mucha información sutil que desvía y hace que el cristiano se distraiga. Los gobiernos en el mundo toman decisiones basadas en sus principios y valores, los cuales son muy cuestionables, ya que en estos últimos años se ha legalizado el aborto en muchos países, así como los matrimonios entre personas del mismo sexo. La educación sexual en niños de 8 años, cuando aún no tienen la edad para poder entender de qué se les está hablando, produciéndoles un daño irreversible desde su misma infancia. El mundo no nos ofrece, hermanos, una esperanza que llene nuestras expectativas como ¿qué tiene que decir la Biblia? ¿Cómo debe vivir el cristiano ante tales circunstancias? Por favor, hermanos, acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y le voy a dar lectura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. He titulado el mensaje, hermanos, Cristo, nuestra esperanza viva. Y el mundo nos define la esperanza de la siguiente forma: es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible alcanzarlo. Algunas esposas dicen: tengo la esperanza de cambiar a mi esposo. Y el esposo también tiene esa misma esperanza. Algunos padres dicen: trabajadores dicen: tengo la esperanza que mi patrón cambie. Algunos hermanos tenemos la esperanza de que esos hermanos que no se congregan o conectan, lo hagan. Y decimos coloquialmente:
bueno, al final lo último que muere es la esperanza. Esta mañana, hermanos, veremos que en nuestras propias fuerzas, esa esperanza que tenemos en lograr que las personas cambien no está en nuestras manos. Esta tarde, Dios nos mostrará a través de su palabra que esa esperanza está únicamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza viva. Vamos a ir al contexto, hermanos, y voy a ir a primera de Pedro, al capítulo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando nosotros leemos esta carta, hermanos, lo primero que viene a nuestra mente es: ¿quién es el autor de esta carta? El autor de esta carta es Pedro y se identifica como apóstol de Jesucristo. Y también identificamos quiénes son los destinatarios. Los destinatarios son los expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Él les está escribiendo a un grupo de personas, judíos convertidos al cristianismo, que habían salido de Israel, personas que habían sido expatriadas y que estaban siendo dispersas en esta zona que ahora es conocida como Turquía. Nosotros podemos recordar que en Roma el emperador Nerón había decidido quemar la ciudad para reconstruirla y tenía que buscar él un culpable. Se habían quemado ídolos, se había quemado toda la ciudad y los que fueron culpados fueron los cristianos. ¿Por qué eran perseguidos estos cristianos? Eran perseguidos, hermanos, a causa de su fe. Roma los persigue. Esta es la opresión de un gobierno que no tolera la fe. Y podemos ver que no existen muchas diferencias con el tiempo actual que estamos viviendo. Y es Pedro, el apóstol que negó a nuestro Señor Jesucristo, el que escribe esta carta y se la escribe a estos expatriados. Cuando nosotros recordamos, hermanos, este mundo no es nuestra casa, así que no nos acomodemos a ella, no nos amoldemos a ella. Nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Yo puedo imaginar a Pablo escribiéndole a un grupo de cristianos sometidos a una persecución feroz, sometido a una de las persecuciones comparables con la persecución del primer siglo que vemos en el libro de los Hechos. Dice el versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos judíos que se habían convertido estaban siendo perseguidos porque ellos habían sido elegidos según el previo conocimiento, que es lo que significa la palabra presciencia, por el previo conocimiento de Dios. Y ellos necesitaban en esos momentos ser animados y ser exhortados. Como en estos tiempos, muchos de nosotros necesitamos ser animados
y ser exhortados. Y lo único que puede traer esperanza a nuestras vidas es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza viva. Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza y Juan sabemos que es conocido como el apóstol del amor. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Pedro también había sido perseguido en el primer siglo y seguramente estaba siendo perseguido también en este tiempo. Hermanos, la Biblia no nos promete en ninguna parte que no sufriremos. Jesús nos recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y por eso Él es nuestra esperanza viva. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 2. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, hermanos, una de las razones por las cuales estos expatriados estaban siendo perseguidos era porque habían sido elegidos. Y estaban siendo perseguidos porque ellos estaban en terreno enemigo, así como hoy día cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo estamos y vamos a ser perseguidos. Estamos en un terreno que Satanás reclama como suyo. Dice en Juan capítulo 15, versículos del 18 y al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero recordemos, queridos hermanos, que las cartas siempre tienen una intención. Nosotros ya tenemos al autor de la carta. Nosotros ya tenemos a quién está dirigida esta carta. Ahora vamos a ver cuál es la intención de esta carta. Y la intención de esta carta de Pedro en esencia es animar a los expatriados en su persecución, en su dolor, en su sufrimiento, a que perseveren en su fe. Y Pedro comienza a hacer esto y lo hace de distintas maneras. Vamos al versículo 3 del capítulo 1 de Pedro. Y vamos a estar viendo 3 puntos, hermanos. Somos elegidos para salvación, somos elegidos para una herencia y somos elegidos para ir al cielo, es decir, para ir a casa. Elegidos para salvación. En esta primera parte, Pedro bendice al Padre por habernos hecho nacer de nuevo. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo primero que Él quiere recordarles a sus lectores, a su audiencia. Ustedes han nacido de nuevo, están en una nueva vida y por esto es que están sufriendo de persecución. Dios es el que ha hecho la obra de manera sobrenatural, de tal manera que no es algo que ustedes eligieron. Dice la segunda parte: nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La segunda parte del versículo 3, Pedro está animando a estos expatriados, recordándoles que ellos tienen una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y recuerdo algo que dijo el pastor John Piper: la muerte y la resurrección de Jesucristo no me recuerdan los éxitos que he tenido en mi vida. Me recuerdan a no colapsar en los momentos donde lleguen los fracasos. Pedro está recordándoles que es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es que nosotros podemos renacer a una esperanza viva. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo resucitó, conquistó a la muerte, el último enemigo del hombre. Previamente Jesús ya había conquistado el pecado, y estos eran los dos grandes enemigos de la humanidad. Ahora estamos muy ilusionados porque ha llegado la vacuna. Es cierto, hay esperanza. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que ustedes y yo algún día vamos a morir. Y la única esperanza que tenemos, la única esperanza viva es Cristo Jesús. Pedro está tratando de recordarles a estos hermanos que ellos viven en una nueva condición, pero que ellos son victoriosos sobre sus dos más grandes enemigos, el pecado y la muerte. Y esto únicamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Veamos lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nosotros fuimos elegidos para una herencia. Y fuimos elegidos para una herencia reservada en los cielos. Bendito Dios que no es una herencia aquí en la tierra. Vamos a ver las características de esta herencia. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el cielo no puede haber una herencia corruptible, no puede haber una herencia contaminada y no puede haber una herencia que se marchite o que se acabe. Por eso glorificamos el nombre de Dios, porque fuimos elegidos para una herencia incorruptible. Pedro les dice a estos expatriados: ustedes deben de sentirse privilegiados, porque en medio de esa persecución, al elegirlos, Dios les dio una herencia. Por eso Pedro les recuerda que deben tener puestos los ojos en esa herencia reservada en los cielos y no en las herencias terrenales que son corruptibles, que son contaminadas y que se marchitan. Por eso siempre debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De darles una perspectiva celestial de los sufrimientos por los cuales Pablo pasó de manera multiplicada. Y sin embargo, cuando él les escribe a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de
gloria. Sin duda, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y es por eso que en ese momento yo quiero ir en oración a Dios para pedirle, para suplicarle que Él continúe dirigiendo este mensaje para su pueblo, que Él nos ayude, porque nosotros somos frágiles y somos débiles. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos enseñas a conocer los sufrimientos que pasaron estos hombres de Dios. Nos enseñas también cómo Pedro les anima y les exhorta a que en su nueva identidad como cristianos, como hijos tuyos, ellos puedan vivir de una manera que agrade al Señor. A pesar de la persecución, a pesar, Señor, de lo que estaban viviendo en aquel tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú estás diciéndole a tu pueblo en esta mañana. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos los sufrimientos de Pablo, hermanos, que son leves y pasajeros, nosotros podemos recordar que Pablo fue latigado, ¿verdad? Pablo fue azotado, Pablo fue apedreado, Pablo naufragó 3 veces. No nos parecerían sufrimientos leves. Sin embargo, Pablo había sido llevado al tercer cielo y él había visto la gloria. Por eso él decía que esto eran leves sufrimientos comparado con aquello que nos esperaba en gloria. ¿Por qué decía Pablo esto? Dice la palabra de Dios en los Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas que el hombre ni siquiera puede imaginar, no han entrado a su corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermano, con esta perspectiva de Pablo, estos sufrimientos que ellos están pasando son leves. Estos sufrimientos que nosotros estamos pasando en este tiempo, a causa de la pandemia o a causa de cualquier aflicción y tribulación, son leves comparados con lo que nos espera en el cielo. Pedro continúa animándolos en el versículo 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. No olvidemos, hermanos, que Dios nunca nos va a meter en una prueba si Él mismo no nos sostiene en esa prueba. Por eso Pedro les está diciendo a sus receptores: ustedes están protegidos, ustedes están guardados por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En otras palabras, hermanos, la prueba en la que Dios permite que tú entres, Él es capaz de hacerte salir de ella. Pero también, hermano, el Señor nos envía estas pruebas porque de lo contrario podríamos nosotros salirnos de nuestra salvación.
Esto si Él te dejara a ti el curso de los hechos. Por tanto, Dios tiene que protegerte y tiene que guardarte con su poder para que no te alejes de Dios, para que no te alejes de tu vida cristiana. Y ahí Él está mostrando su gracia, ahí Él nos muestra su protección. Y eso es Pedro, y eso es parte de lo que Pedro les está diciendo. En el versículo 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, para que ahora, en un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. La segunda intención de esta carta, hermanos, la primera es animarlos, y la segunda es ayudarlos a entender que el fuego de la prueba por la cual ellos están pasando, y que vemos en los versículos 6 y 7, tiene una intención en la mente de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, nosotros debemos de saber que el Señor va a purificarnos. Dios no va a usarte con poder antes de que tú seas quebrantado. El Señor primero te va a quebrantar. Pedro nos ayuda a entender las pruebas desde otra perspectiva. Es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Las pruebas son leves y pasajeras. ¿Cuántos años vamos a vivir? 70, 80. Comparado con la eternidad, son leves y son pasajeras. Pero ahora Pedro les está ayudando a ver algunas de las razones por las cuales nosotros pasamos por esas pruebas. La primera es que nuestra fe sea probada, nuestra fe sea purificada, nuestra fe sea refinada. Muchos de nosotros decimos que creemos, pero en realidad no está muy claro si creemos, porque nuestra fe no ha sido probada. La iglesia de Occidente, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudamérica, las iglesias de estos lugares no han sido probadas. Sin embargo, en los países árabes, ahí sí se experimenta la persecución. Los primeros cristianos y los apóstoles, como muchos, en medio de la persecución dejaron el camino. Una de las cosas que la prueba hace es que se ven a los verdaderos creyentes y a los falsos creyentes. Y esta segunda razón es para que al final de la prueba resulte en aquellos que son hijos de Dios, en alabanza, en gloria y honor para nuestro Señor Jesucristo. Existe una ilustración que seguramente la han escuchado. El Señor nos hace pasar por pruebas, y como dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una señora fue una vez a ver un platero para ver cómo se purificaba los metales, cómo se purificaba la plata. Ella le preguntó al platero cuál era el procedimiento. El platero le dijo que con una pinza grande él agarraba la plata y la ponía en el fuego y no le quitaba la vista de encima, hasta que la plata se purificó. Pero la señora quedó con una duda y le dijo: ¿cómo puede usted saber cuándo la plata está lista, cuándo la plata está purificada?
Bueno, le dice, yo tengo que sostenerla en el fuego. No puedo soltarla porque se doblaría. ¿Y cómo puedo ver que la plata ya se refinó? Cuando puedo ver mi rostro reflejada en ella. Así Cristo nos hace pasar por distintas pruebas porque Él necesita ver su rostro reflejado en cada uno de nosotros. Por eso son importantes las pruebas, hermanos. Muchos decimos que hemos creído, pero no hemos creído hasta que nosotros no hayamos sido probados y luego podamos decir, ahora creemos. Esa es una realidad para todos nosotros. La forma como tú y yo reaccionamos ante las circunstancias son diversas, hermanos, pero van a revelar si mi fe es por convicción o si no es por convicción. Hay muchos hermanos, muchas iglesias que nacieron en un hogar cristiano, asistieron a los cultos de adoración cristianos, evangélicos, asistieron a los cultos de acción de gracias en las iglesias evangélicas, asistieron a los funerales evangélicos, asistieron a los bautizos. Sin embargo, hermanos, eso no te hace un cristiano evangélico. Las pruebas revelan el origen de tu fe. Hay mucha gente que se ha desviado del camino. Fue gente que nunca fue un cristiano genuino. El mismo Pedro dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? Hermanos, ¿por qué se asustan? ¿Por qué se asustan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido? Ustedes están en medio de una prueba, pero ¿por qué se sorprenden como si esto fuera extraño? Cuando en realidad de este lado de la gloria, eso es lo que debemos esperar cada uno de los que somos cristianos. Dificultad, persecución, pruebas, todo tipo de tribulación, enfermedades, porque no estamos todavía en la gloria. Si este mundo fuera tan bueno, nadie hubiese querido entrar en la gloria. Estamos más cómodos en este lugar, pero como les dije en un principio, este no es nuestro hogar, hermanos. Así que no nos acomodemos en él. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. El cielo es extraordinario, pero ¿sabes qué, Dios? Déjame aquí por más tiempo. Pedro les está ayudando a estos hermanos a entender que es extraño de lo que están viviendo en sus vidas. Ustedes no conocen cómo comenzó en un establo y cómo terminó en la cruz del Calvario. Ustedes no conocen la vida del apóstol Pablo, no conocen la vida de Moisés, que por muchos años estuvo sirviendo a Dios y sin embargo no entró a la tierra prometida. En la vida cristiana, querido hermano, hay tramos, hay partes que rompen nuestros corazones. A veces un embarazo que se perdió en los primeros meses, a veces un novio que se arrepiente 2 días antes de su boda. Amaneció muerto o muerta. Hay diferentes experiencias en la vida cristiana que rompen corazones. Mi experiencia personal es el día
que mi padre falleció de cáncer. Y ese tramo que tuve que vivir y tuve que pasar con él tenía un propósito santo. Pero Dios me tenía preparada otra prueba. El día que mi madre murió de cáncer. Y yo dije, bueno, yo creo que pues ya es suficiente, ¿verdad? No creo aguantar tanto. Sin embargo, hace aproximadamente 5 años me habla mi hermano para comunicarme que le acababan de detectar cáncer de próstata. Esos son de los tramos que yo les estoy hablando, hermanos. Y cuando vemos de lejos o escuchamos una persona que tiene cáncer, no podemos experimentar lo que ellos están experimentando, pero como familia sufrimos. Pero había un propósito santo en medio de estas pruebas, y yo bendigo y agradezco a Dios, estaría el día de hoy en este lugar. Lo digo con plena convicción. Yo no estaría en este lugar. Por eso en la vida cristiana, querido hermano, hay tramos que te rompen el corazón. Pero ¿qué es lo que va a ver Dios en medio de mi prueba, hermanos? ¿Es en qué o en quién voy a confiar? ¿Voy a confiar en mis fuerzas? ¿Voy a confiar en mi fortaleza? ¿Voy a confiar en mis habilidades? ¿En mis relaciones? Vamos a creer en Dios y solamente en Dios. O si tú y yo vamos a creer que Jesús es nuestra única esperanza viva. Estoy confiando en Dios y de pronto voy a ser echado en el foso de los leones. Estoy confiando en Dios y de repente voy a ser echado en un horno que se ha calentado 7 veces. Dios quiere saber, hermano, de qué manera tú vas a controlar ese dolor. Muchas personas recurren al alcohol, otros a las drogas, otros a la pornografía, otros se colocan frente a la televisión y tratan de olvidar. Pero hay unos pocos, como Job, que pasan por la prueba, que lo pierden todo, y en medio de la prueba, como Job dijo, y como tú y yo debemos de decir, incluso de rodillas: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dios me dio a mi padre, Dios me dio a mi madre, porque eran de Él, no eran míos. Y yo no lo entendía. Sin embargo, vemos que su esposa no reaccionó de la misma forma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que su esposa dijo? ¿Qué pasó con ella? A ella ya le llegó la ira. Y la esposa dijo, ¿sí? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y podemos ver personajes de la Biblia como Caín, a quien no se le recibió con agrado su ofrenda y reaccionó con ira y mató a su hermano. Ahora la pregunta es, ¿dónde has estado tú, hermano, en medio de esta prueba? Porque esta es una prueba que estamos pasando, que ni siquiera imaginamos, pero si anhelamos y deseamos que la iglesia sea perfeccionada, va a ser necesario que ésta pase por distintas pruebas para que de ellas salgan los verdaderos y genuinos cristianos. ¿Dónde has estado tú en medio de la prueba, hermano? ¿Has estado de rodillas?
¿Has buscado refugio en Dios? Veamos lo que dice Pedro en su carta en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay 4 propósitos que Dios tiene para ti, querido hermano. Primero, que tu fe resulte perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Que el Dios de gloria, que aplicó su gracia en el momento de la salvación, ese Dios mismo use su gracia a través de la tribulación para tomar mi fe y no solo probarla, sino para que a través de la prueba dicha fe resulte fortalecida. Cuando Dios nos encontró, no estábamos listos para entrar al reino. Y podemos ver nuestra vida pasada, hermanos. Y podemos ver cuando fuimos elegidos, cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, cuando fuimos convertidos y Él nos llevó a formar parte de la familia de Dios. Dice la Biblia que ya ahora somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos del reino de los cielos, pero ¿cómo estamos nosotros comportándonos como hijos de Dios? ¿Estamos buscando a Dios cada mañana de rodillas? ¿Estamos orando? No estábamos listos para entrar al reino, hermanos, de los cielos. Ni siquiera somos dignos representantes. Y esa fe, que es una fe inmadura, estorba los propósitos de Dios. Dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Eso dice el versículo 9. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 11 de los Hebreos, vemos a los héroes de la fe, ¿verdad? Sin embargo, podemos nosotros ver, hermanos, que muchos de los que creyeron no vieron cumplida la promesa. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, hermanos. Este no es nuestro hogar. Queridos hermanas y hermanos, seremos perseguidos por nuestra fe, como estos expatriados del Ponto, Galacia, Bitina, Capadocia y Asia. No lo dudemos, pero recordemos, así como Pedro le recordó a los expatriados, su nueva identidad en Cristo. Recordemos nuestra nueva identidad en Cristo y que ahora padecían porque Dios los hizo nacer de nuevo y estaban en el mundo, pero no eran del mundo, estaban en territorio enemigo. Así tú y yo estamos en territorio enemigo, somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, hermanos. Somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Recordemos que fuimos elegidos para salvación. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos elegidos para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita. Y fuimos elegidos para ir al reino
de los cielos. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia, hermanos? Lo frágil de la vida, lo corto que es la ciencia, lo cerca que estamos de la muerte, los vulnerables que somos aunque contemos con recursos. No hay salida sin Dios. No hay refugio, hermanos, sin Cristo. No hay esperanza sin el Evangelio. Y no hay vida si no nacemos de nuevo. Oh, hermanos, que esta mañana podamos nosotros decir con plena convicción: Jesús es nuestra esperanza viva. Dios les bendiga, hermanos.